Nos encontramos en la Universidad Internacional de la Florida con el profesor José Gabilondo, profesor de la Facultad de Derecho, especializado en Derecho de la Economía. Ha ganado Obama. La crisis económica en los Estados Unidos es más que conocida, fuera de Estados Unidos también, porque mucho nos ha tocado en Europa de ella. Y ahora la pregunta es, ¿qué margen de acción tiene Obama? ¿Qué es lo que podría hacer en sus primeros meses de gobierno para dar un mensaje claro de que se va a ocupar y que se está ocupando con esta crisis? Me parece correcto que hable en términos de la margen de acción, porque la verdad es que Obama hereda una situación muy sombría y la elección, aunque le ha dado a él un mandato, no ha podido cambiar la condición económica del país. Y hay varios factores que sí van a limitar su libertad de acción de gran manera, por ejemplo, la recesión, el desempleo, la falta de consumo y un tema que no se ha tocado demasiado, la presión fiscal, el hecho que como país los Estados Unidos ya es un país sobreendeudado. Lo único es que hasta ahora hemos podido hacer frente a nuestras obligaciones porque hemos tenido capacidad de ganancia, pero en una recesión, cuando se contrae la economía, hay menos ingresos y más personas e instituciones caen en mora en sus pagos, de forma que también se afecta nuestra habilidad de hacer frente a las obligaciones. Yo creo que algo concreto que puede hacer y que va a hacer es que Obama va a utilizar los fondos que se aprobaron como el plan de rescate del sector financiero hace 3 semanas para ayudar a los consumidores. O sea, se tiene que entender, hace 3 semanas se emitió una ley que le dio la autoridad al secretario de la Tesorería de gastar una gran cantidad de dinero, 750 billones de dólares. Pero la ley no especificó cómo se tenía que gastar ese dinero, sino más que nada era como una ley marco que estableció la libertad de acción del secretario y aprobó la emisión de deuda para financiar esos gastos, porque se tiene que entender que los Estados Unidos no tenía 750 billones de efectivo en la casa, sino lo tenía que pedir prestado a base de la emisión de bonos, de cartas de tesoro. Ahora, Obama puede hacer básicamente lo que quiera con ese dinero, porque la ley le da tanta autoridad y tanta flexibilidad que es como una cartera, en realidad es un cheque en blanco. Y yo supongo que él inmediatamente va a empezar a usar ese dinero para ayudar a los consumidores que han caído en mora, o sea, los deudores hipotecarios que han contraído hipotecas que ahora no pueden pagar. Hasta ahora, el plan de rescate ha ayudado solamente a los bancos y a las instituciones financieras, pero se puede usar ese dinero para ayudar al consumidor directamente. Y yo creo que una cosa que va a hacer Obama es para señalar su cambio, él siempre habla de cambio, es ayudar a los consumidores. Porque yo creo que también una cosa que representa Obama es un cambio de ideología. Después de 30 años del reaganismo, de una manera u otra, ahora viene un cambio y creo que vamos a volver a un estado más paternalista, más regulador, y que Obama pronto va a señalar que él va en esa dirección. Profesor, antes de continuar, explíquenos cuál es la situación real, o sea, cuál es el punto de partida para un presidente Obama, cuáles son los factores económicos que limitarían cualquier acción, cualquier gobierno, en este caso el gobierno de Obama. Es una buena pregunta. Primeramente, él está limitado por el Congreso, en la medida que el Congreso va a aprobar o no sus propuestas. Gracias, él tiene la suerte que va a tener un Congreso muy demócrata y también tiene la suerte de ser muy popular hasta ahora, de forma que esos dos factores le van a dar gran libertad de acción. Lo que esos factores no pueden cambiar es la economía en sí. El hecho que ya tenemos una tasa de desempleo en 6% y se espera que en los próximos años podrá llegar hasta el 9%.
Y eso indica, bueno, es una expresión de que probablemente estamos en una recesión. Ahora, una recesión se define como una contracción del Producto Doméstico Bruto por 2 cuatrimestres seguidos. No se ha llegado a esa determinación oficial, aunque probablemente ya estamos en una recesión. Y es que es un organismo político que hace esa declaración, el National Bureau of Economic Research. Y seguramente Obama ha heredado esa recesión. Eso le va a limitar en la siguiente manera. Durante una recesión no solamente hay más desempleo, pero el gasto público aumenta porque se tienen que hacer pagos de desempleo. También se tienen que pagar todos los beneficios que ofrece un estado de bienestar, por ejemplo, apoyo alimenticio, lo que se llama food stamps en este país. Y en la medida que está aumentando el gasto público para ayudar a las personas, desafortunadamente está bajando la renta pública. O sea, el gobierno va a estar percibiendo menos dinero en impuestos y en otro tipo de ganancias. Y eso produce un déficit. Ahora, casi siempre este gobierno en este país opera en déficit, o sea, en el sentido que el gasto público es más que el dinero que percibe, de forma que se tiene que financiar ese déficit anual. Nosotros en este país lo financiamos a través de emitir deuda. Somos un país sobreendeudado y lo que hacemos es, en la medida que gastamos más que recibimos, como cualquier consumidor que no controla su crédito, aumenta nuestra deuda. Es lo que hacemos en este país. Él hereda un país que ya es bastante sobreendeudado. Se va a sobreendeudar más porque se tiene que pedir dinero prestado para financiar este rescate. También hay varios gastos públicos, por ejemplo la guerra, que no se pueden eliminar de golpe. Igual en 2 o 3 años va a poder eliminar el gasto, pero no al tiro, de forma que lo que él va a heredar inmediatamente es una situación fiscal muy grave, porque aumenta el gasto público, baja la renta pública, se tiene que financiar ese déficit. La única forma de hacer eso es emitir bonos o levantar los impuestos, algo que él ha dicho que no va a hacer o que va a hacer en una manera muy ligera. Eso es algo que no puede cambiar. A propósito de emitir bonos y de deuda pública y que los Estados Unidos siempre tiene un déficit que desde el exterior siempre nos sorprende cómo aumenta y aumenta y aumenta, ¿no? A propósito de eso, a raíz de toda esta crisis hay algo muy importante y es que el modelo económico estadounidense ha perdido un crédito total en el exterior. O sea que probablemente una de las desventajas que puede tener Obama también y la economía estadounidense a partir de ahora es que probablemente no puede contar con muchos socios extranjeros después de lo que ha pasado acá y del temor que existe. Es una muy buena observación y tiene 2 aspectos. Un aspecto directo es que como país, como deudor, dependemos de la voluntad de los acreedores, de los inversores que compran nuestra deuda pública. Y en los últimos años han sido los inversores extranjeros, China, Japón, países que tienen reservas de divisa, quienes nos prestan dinero. O sea, primeramente no podemos perder su apoyo porque no tenemos el ahorro doméstico para financiarnos. Tenemos que ir como cualquier país de nuestros países en Latinoamérica, que tiene que ir al exterior para financiarse. Bueno, también los Estados Unidos. Ese es un grupo que sería muy malo si se perdiera el apoyo. Pero también usted hace referencia a lo que yo considero como un concurso de ideologías y de modelos. Y es cierto que durante los últimos 30 años hemos estado viviendo lo que se llama el Washington Consensus en otros contextos. O sea, la ideología popularizado por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, en inglés el concepto es el individuo brutote, el rugged individual, la persona autónoma que no le hace falta otro individuo, que es fuerte, luchador, que domina por su propio esfuerzo. Y eso implica un sistema político donde hay menos gobierno, se dice, aunque de hecho eso no ha sido el caso, y se niega un poco la vulnerabilidad de la persona. Yo creo que lo que vamos a ver con Obama es que él va a poder distanciarse, de esa ideología,
porque él no la comparte y no lo ha mostrado, pero su reto va a ser cómo redefinir una nueva ideología que reconoce la vulnerabilidad de las personas y también lo que yo considero la fragilidad social de varias clases sociales, por ejemplo, las personas que están jubiladas, esta crisis ha afectado a muchas personas, pero un sector que ha sufrido particularmente son aquellas personas que no tienen tiempo para hacer otros planes, para ahorrar dinero, o sea, personas que ya estaban en su último momento de rentabilidad y ahora tienen que hacer frente a los recursos que tienen. Va a cambiar la ideología del individuo brutote y fuerte, yo creo, que al individuo social, colectivo, interdependiente, algo más colectivo, algo que se asemeja mucho más al estilo europeo de sociedad de bienestar y también a lo que yo considero como la nueva izquierda o el nuevo socialismo de Latinoamérica, que tiene un marco mucho más colectivo. Y también yo creo que con eso vendrán nuevos héroes, en el sentido que en este país durante los últimos 30 años los héroes han sido personas como Ronald Reagan, filósofos como Hayek, economistas como Milton Friedman, banqueros como Alan Greenspan, aunque él últimamente reconoció que él había hecho errores a la hora de seguimiento de la política monetaria. Y ahora tendrán que venir nuevos héroes que seguirán más el patrón de personas como Franklin Delano Roosevelt, o sea, intelectuales e economistas que reconocen que el mercado tiene sus virtudes, pero hay que regularlo y hay que intervenir y que el gobierno tiene una función noble en ese esfuerzo. Porque algo terrible que ha pasado, yo fui burócrata, y con mucho orgullo digo esa palabra, burócrata, funcionario, es que se ha desprestigiado el gobierno, la idea del gobierno, el proyecto de gobernar. Empezando con Reagan y este concepto que el gobierno debe ser lo más mínimo posible. Toda administración tiene diferentes formas, ¿no?, de solucionar los problemas. Usted ha escrito sobre esto. Usted habla, por ejemplo, de diferentes opciones, de incentivos fiscales, de política monetaria, de control de precios. ¿Son esos mismos métodos, esos mismos campos los que estarían a mano de Obama para poder enfrentar la crisis? De hecho, cada administración tiene la misma cartera de opciones a la hora de hacer una intervención económica. Desde John Maynard Keynes, lo que hemos aprendido es que los gobiernos ayudan en estos momentos a través del gasto público. Gastan dinero, lo que hizo Franklin Delano Roosevelt en establecer proyectos públicos financiados. Eso es algo que Obama puede hacer, como de hecho va a hacer con estos fondos de rescate. Pero también, como mencionaste, hay otras opciones, por ejemplo, los incentivos fiscales. Él ha prometido que va a cortar la presión tributaria y me parece que él va a hacer eso para las personas de clases más humildes y de clase media baja, pero de hecho va a tener que subir los impuestos a alguien y debido a su ideología supongo que será la clase media alta, que en este país, bueno, se puede debatir, pero yo veo que son personas que tienen una renta de $150,000 o más al año. También otra arma que tiene es la política monetaria. Ahora, lo curioso de eso es que nosotros tenemos un banco central que es relativamente independiente, la Reserva Federal. La filosofía de un banco central independiente es que el banco central debe vigilar por el bienestar económico a largo plazo y no debe hacer decisiones sobre la tasa de interés según los intereses a corto plazo. O sea, la independencia del Banco Central es algo diseñado precisamente para este momento, para que un Banco Central enfrentado con esta presión política que va a producir Obama tenga la independencia de decir, bueno, aunque tú, presidente, quieres que nosotros bajemos la tasa de interés o gastemos dinero, bueno, no estamos de acuerdo con eso porque queremos que a largo plazo lo mejor es mantener la tasa de interés a este punto. Ahora,
De forma que la independencia debería proteger el Banco Central de la intervención de un ejecutivo, pero una cosa que se está manejando es la posibilidad de cambiar la cartera orgánica de la Reserva Federal para darle autoridad para promover lo que se ha denominado la estabilidad financiera. Eso cambiaría la función de la Reserva Federal, sería un cambio muy radical. Porque hasta ahora, desde el año 50, desde el año 52, cuando se estableció formalmente la independencia del Banco Central, hemos tenido la cultura, o por lo menos la ideología, de que nuestro Banco Central es independiente y que ha sido un modelo de eso. E incluso, nuestros economistas viajan el mundo usándolo como ejemplo. Y lo que se habla ahora es una intervención radical en la estructura del Banco Central. Algo que es muy interesante y creo que también algo que indica la dirección ideológica de esta administración. Y también indica la predisposición de nuestro banquero central, Bernanke, que tiene otro perfil ideológico. Mientras que Alan Greenspan era básicamente filósofo de la derecha, se identificaba con una escuela filosófica que se llamaba el objetivismo de Ayn Rand. Es la idea extrema del individuo autónomo. Bernanke es alguien que hizo su carrera estudiando la depresión, la Gran Depresión en este país, y estudiando cómo y cuándo debe intervenir el gobierno. De forma que él tiene otro perfil, un perfil que se acomoda mucho más a intervención, y es lo que ha hecho de una forma enorme durante el último año. Usted ha dicho algo que nos llama la atención justo, y probablemente la explicación está en que una cosa es hacer campaña y otra cosa es gobernar, ¿no? Porque en la campaña Obama ha dicho de que probablemente tocaría los impuestos a los que ganan más de 250,000. Sin embargo, usted dice que probablemente no se puede continuar si no se toca también a la clase media alta, de alguna forma clase media, ¿no? En cuanto a lo de los impuestos. Digo eso porque me parece que, no, como usted distinguió entre la campaña y gobernar, me parece que Obama tiene que prometer poco y cumplir mucho. Y por la situación fiscal, me parece que va a tener que dividir el peso tributario muy ampliamente. O sea, muchos vamos a tener que pagar parte de ese peso. Y lo terrible es que este país se ha acostumbrado a niveles de tributación que son muy bajos, o sea, muy bajos comparado con cualquier país industrializado, aunque las personas no dejan de quejarse por el peso tributario aquí. Y me parece que todos vamos a tener que realizar que tenemos que pagar un poquitico más. Pero yo creo que él sí va a eximir de eso la clase más humilde. Ya hemos entrado en el terreno del pronóstico y de la especulación de cara al futuro. ¿Cuál es su pronóstico para el gobierno de Obama en cuanto al terreno económico y social? Yo creo que la primera cosa, y no es para hacer aguafiestas en el momento de una nueva administración, pero es que él su administración se va a enfrentar muy rápido en la situación limitada que él tiene, y se va a dar cuenta que la realidad es más gris y más sombría que se hubiera esperado. Y él no va a tener la libertad de acción que han tenido otros presidentes. Y yo creo que lo que él va a tener que descubrir es cómo manejar eso al nivel de spin. Cómo aprender cómo explicar a su pueblo que lo ha elegido con tanta emoción, que haciendo lo mejor que él pueda, eso probablemente lo mejor que puede hacer es que las cosas no empeoren y empezar a cambiar dirección a largo plazo. De forma que yo creo que lo que va a tener que hacer un poco, y es algo bien difícil, y es algo que corresponde a un hombre de Estado, es educar al pueblo de la importancia de cambios a largo plazo. Y eso es lo que corresponde a alguien en la vida pública. Tener que explicar a nosotros lo que él ve, porque él va a ver eso cada día en su despacho en la Casa Blanca. Y encontrar cómo explicar eso a personas humildes que no entienden estas dinámicas y que no entienden por qué
ellos no perciben una mejoría al instante. Eso va a ser un reto inmediato que él tiene. Pero yo sí creo que él va a cambiar la cultura ideológica y que ahora viene una época de mayor regulación y que se va a asemejar un poco. O sea, la administración que a mí me parece más es la administración de Franklin Delano Roosevelt. Era muy distinto. Él básicamente creó el Estado administrativo moderno. Ya ese Estado existe. O sea, Obama no tiene que empezar de cero, pero lo que sí tiene que hacer es revitalizar esos organismos y despertarlos, porque durante los últimos, bueno, básicamente durante Reagan y las dos administraciones Bush, se ha ido desvitalizando la administración pública y cortando jurisdicción de agencias federales. Y yo creo que va a empezar una época de big government, de gobierno grande y de intervención. Finalmente, usted ha dicho que la realidad es mucho más gris de como probablemente la ve Obama. Y usted sabe que a raíz de esta crisis acá en todo el mundo se ha puesto mucho a pensar del modelo que existe, si es un modelo fiable después de lo que ha pasado. Los más extremistas hablan de crisis total del modelo capitalista que ha demostrado que no vale, mientras que en Europa se ha optado por un consenso de buscar fórmulas y soluciones, pero se ha hablado también por los gobiernos socialdemócratas y por otros gobiernos también de refundar el modelo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Estamos ante una crisis verdadera del modelo capitalista donde el Estado va a tener que asumir más de lo que realmente ha tenido hasta ahora. La pregunta muy buena y creo que vamos a tener una respuesta directa a esa pregunta cuando vemos cómo reacciona el gobierno cuando se empiezan a jubilar la generación de los baby boomers, porque eso ya empieza en unos años y eso va a intensificar esta crisis fiscal, porque significa que un gran número de personas van a ir de producir renta a consumir gasto público. Y vamos a ver lo que pasa en esos años. Yo creo que no va a pasar aquí lo que ha pasado en Europa, sencillamente porque se tiene que tomar en cuenta que este es un país, tengo un amigo que ha dicho, bueno, este es un país de dos partidos de derecha. Y de hecho es así. Es un país que tiene tan poca tradición social y de izquierda que dudosamente se va a reformular el modelo. Lo único que va a poder hacer Obama es, en los márgenes, hacer ciertos cambios para suavizar el sistema de capitalismo. Eso es inevitable, eso viene. Pero se tiene que entender que a pesar de los problemas que hemos tenido, las fuerzas tradicionales en la elección recibieron algo como 48% del voto popular. O sea, se tiene que entender que este país tiene una tradición muy resistente al cambio y al concepto de lo colectivo y lo social. Y dudosamente va a cambiar. Es sencillamente parte de lo que nos forma. Es esta cultura económica de aprovechamiento de recursos, de forma que el modelo en este país no está roto, se va a reformar. Profesor Gabilondo, de la Universidad Internacional de la Florida, muchas gracias por esta entrevista a Radio Nederland. Encantado, gracias.